Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a tener la exposición o el grupo de lectura de el libro de Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan. Este libro que de cierta manera es controversial, es un libro aparentemente revelador y vamos a darle inicio a este documento, un documento considerado palabra de Dios, aparentemente, y con este estudio tal vez vayamos a tener un poquito de disonancia cognitiva, porque la interpretación que nosotros vamos a hacer es muy desapegada del ámbito religioso. Entonces, si esta es la primera vez que nos estás acompañando y que vas a escuchar una interpretación muy diferente a lo que has escuchado en las iglesias, tal vez te cause ahí un poquito de conflicto, pero es importante que al momento de que nosotros estemos estudiando este documento, tengamos los pies siempre sobre la tierra. Entonces, es un estudio que nos va a ayudar a entender la simbología de este libro, el libro de Apocalipsis, pero también vamos a aterrizar las ideas porque es importante entender para quién fue escrito este documento. Entonces, vamos a tratar de realizar una investigación de lo que estaba sucediendo en esa época que fue escrito y vamos a darle una interpretación holística también para traerlo en un tiempo presente. Entonces, este estudio creo yo que puede ser interesante y de importancia pues para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a darle inicio, pero antes de eso quiero darle la bienvenida a Leida, a Elvia y a Leonor que nos están acompañando en esta clase y esperamos que pueda ser de su agrado esta investigación. Y pues vamos a continuar. Déjenme les comparto la pantalla. Muy bien. Y algo que nosotros, o lo primero que nosotros debemos de entender es qué significa esta palabra, la palabra de Apocalipsis. En mi caso, normalmente cuando yo escucho esta palabra o anteriormente cuando la escuchaba, a mi mente se me venían eventos catastróficos, pero en realidad tiene otro significado. En realidad la palabra Apocalipsis quiere decir descubrimiento, desvelar, quitar el velo o revelación. En sí, eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. Algo que nosotros vamos a analizar en este documento o que debemos de tener bien en claro es quién escribió este documento. Ese es el análisis que nosotros vamos a hacer y también algo que nosotros debemos entender es para quién fue escrito. Porque entendiendo estos dos puntos, al momento de estar dándole lectura a este documento, los pies de nosotros los vamos a tener bien cimentados en la tierra y no vamos a estar imaginando cosas que a lo mejor no son. Entonces, este sería el análisis que nosotros vamos a hacer. Vamos a iniciar con una serie de preguntas. Y la primera de ellas es, ¿qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra Apocalipsis? Esa va a ser la primera pregunta y me gustaría escucharlas a cada una de ustedes que me pudieran decir qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra Apocalipsis. Bueno, voy a comenzar ya que nadie lo hizo primero. Vamos a picar adelante, como dice el dicho. Saludos a todos, mucha bendición. Mira, yo tuve la dicha que cuando escuché la palabra Apocalipsis, sabía que era revelación, pero ciertamente cuando a uno lo introducen y se menciona el Apocalipsis, lo primero que le llega a uno a la mente es la palabra caos. Hasta ahí, y esa es mi contestación. Ok, muchas gracias, Aleida. Muy bien, Elvia. Para hacerlo corto, con el fondo que traía, lo único que pienso es profecía y futuro en corto. Sí, muy bien. Leonor, no sé si todavía estás por ahí. Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí te escuchamos. Bueno, para mí me causa terror, miedo. Muy bien. Matías, muy bien, al parecer no está por ahí. Vamos a continuar con la segunda pregunta y eso es algo importante, ¿eh? Porque ahorita lo que nosotros tenemos que ir revelando es porque precisamente este documento nos causa terror. Matías, por ahí te escucho. No sé si Hola. quieres. Hola. Hola, soy la señora de Matías. Ok, la señora de Matías, Sí. ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? Revelación del fin de los tiempos. Sí, sí, muy bien. Fíjense lo que les estaba comentando, y esto es algo muy común. Aquí el análisis sería, o sea, ¿por qué? ¿Por qué muchas veces pensamos que es una revelación precisamente con el fin de los tiempos? ¿Por qué el escuchar esta palabra de Apocalipsis nos causa terror, nos causa incomodidad? Si hemos llevado un estudio bíblico en nuestras iglesias, pues sabemos que hay temas que está tocando acerca del anticristo, de la bestia, de Satanás. Vemos que su lenguaje o su manera de expresar o la manera en la que está escrita, pues aparentemente es muy grotesca. Entonces, ahorita debemos estar pensando es el por qué, quién es el causante de que nosotros tengamos esta percepción acerca de este libro. Ahora, la otra pregunta sería así bien rápido, igual como ahorita contestaron, ¿qué es el mensaje que quiere compartir el libro? Aparentemente pudiéramos decir, son los eventos del fin del mundo, pero realmente, ¿cuál creen que sea el mensaje que quiere compartir muy independiente de esto que ya mencionaron acerca del fin del mundo? A ver, por ahí Aleida primero, y luego Elvia, Leonor, y luego igual ya con la señora de Matías. Bueno, desde mi punto de vista y el entendimiento que tengo, el, eh, la intención, y como siempre lo he visto a través de mi vida, es como el podernos alertar, a percibir de lo que Jesús le narró en la isla de Patmos a Juan para que lo transcribiera, que es lo que se conoce como revelaciones, el Apocalipsis. Y entonces es eso, el apercibirnos para que nos preparemos y entendamos, pues, por otros mensajes que dejó el Maestro Jesús, Yeshua, que como lo que buscamos es hacia adentro y todo lo tenemos hacia adentro, pues precisamente para el que puede tener ese discernimiento, lo que representa, desde mi punto de vista, vuelvo y lo reitero, es el prepararnos, el apercibirnos para eso y que uno esté pues presto, preparado pues. Esa es mi contestación. Muy bien, muchas gracias, Aleida. A ver, Elvia. Pues sí, coincido algo con Aleida en cuestión de prepararnos, en qué forma, en darnos a entender lo que es, cómo está la oscuridad, para nosotros poder sacar la luz de medio de todo el caos, enseñarnos a estar prestos y entender cómo trabaja la oscuridad, digamos, oscuridad en el aspecto de la maldad y todo lo negativo que pueda existir, y discernir lo sutil que es todo esto para estarnos preparando y pisar y poner los pies sobre la tierra para cualquier cosa. Muy bien, Elvia. Muy bien. A ver, Leonor. ¿Cuál crees que sea el mensaje que quiere compartir el libro? No, para que en cada uno de nosotros haya una transformación, porque de algo que yo estoy segura es que sí habrá una nueva tierra y para eso tenemos que estar o ser transformados. Bueno, fíjense bien, aquí lo importante que ustedes mencionaron, dice, ¿qué es el mensaje que quiere compartir el libro?
en su mayoría es revelarnos los eventos del fin del mundo, que fue el primer punto que tocamos en la primera pregunta, pero también algo que mencionaron y que podemos rescatar, va a haber una transformación o habla de una transformación y nosotros debemos estar atentos. Eso es lo que yo alcanzo a percibir o generalizar de las respuestas que nos dieron. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué hoy en la actualidad es tan difícil entender este libro? ¿Por qué creen que es muy difícil? ¿O por qué el Apocalipsis se hace muy difícil, Aleida? Bueno, a mi entender, es la desconexión y sumada a la ignorancia que tenemos en los planos espirituales. Y como nos hemos desconectado, nos hemos apartado, pues eso es algo que el Apocalipsis no lo quieren ni tocar. No lo tocan, no se habla, a menos que no sean esas partes del fin del mundo para meter miedo y controlar. Eso es lo que, a mi entender, lo hace tan difícil, que el ser humano pues se ha desconectado, se ha desentendido, se ha apartado de la espiritualidad que le impide trabajar con esos temas. O sea, como se aparta, pues lo ve como algo tan negativo y como han metido tanto miedo con eso y todo lo ponen como el fin del mundo. Y el mundo se acabará, pero, o sea, el mundo en el que vivimos, pero no se acaba nada. Gracias, ese es mi contestación. Sí, muy bien, Aleida. Elvia. Yo pienso, ¿no?, que es por el velo religioso que muchos hemos estado teniendo. ¿Y qué implica eso, el velo religioso? Pues tan sencillo como estar velados por medio de la manipulación de las escrituras, de todo lo que nos revelan muchos libros, sobre todo la Biblia. Y bueno, ya sabemos todos que cuando hay manipulación religiosa, pues uno mismo se ciega. Yo he estado en eso, de que no he escuchado diferentes versiones y siempre quedo con interrogación. Así que reconozco que es bastante por el velo religioso que he tenido anteriormente. Muy bien, muchas gracias. Leonor. Es por la desconexión que hemos tenido de la esencia de lo que somos. Y siempre nos han enseñado, por lo menos en la religión católica, de que no hay que leer porque pues nos enloquecemos, ¿no? Y sí, si lo vamos a leer el libro de Apocalipsis de una manera religiosa, de pronto podría la persona terminar un poco confusa, un poco con miedo, con terror, y pues no es la idea. Tenemos que tener una mente abierta, dispuestos para aprender. Yo estudié 4 años de teología y allá nos enseñan, tal y como es el libro de Apocalipsis, como lo dice la Biblia. No como una enseñanza como tú, Jesús, lo estás haciendo, u otras personas con las cuales yo me conecto. Muy bien, muy interesantes sus respuestas porque cada una de ellas sí tiene que ver con eso, con causar terror, con la desconexión y también por el fanatismo religioso. Realmente esa es la respuesta. Por eso es que se hace tan difícil darle lectura a este documento. Ahora, recordemos que la Biblia, bueno, se nos ha enseñado que fue inspirada por Dios. Pero recordemos que en estos concilios, iniciando con el concilio de Nicea y los que posteriormente surgieron, que fue en el año 325, y la construcción completa del catolicismo o de esta nueva iglesia o de esta nueva organización se tardó aproximadamente 100 años, sí tiene un propósito y tiene un objetivo que este libro haya entrado en este documento o en este compendio de la Biblia. Lo vamos a ver ahorita más adelante y eso es algo que nosotros debemos de tener bien en claro. Sí tiene un propósito. Sí hay malas intenciones por parte de la Iglesia Universal. Saber el por qué me introducieron este libro en la Biblia. Muy bien, chicos, vamos a continuar ahora con la introducción.
y creo que aquí se van a ir aclarando muchas, pero muchas preguntas o dudas que tenemos acerca del documento. Algo que nosotros tenemos que saber es que este documento fue escrito aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Estamos hablando, si las fechas son exactas, después de la muerte de Jesús del año 33, pasaron aproximadamente 18 años y se empezó a escribir este documento. Es entre el año 50 y 60 después de Cristo. Ahora, fíjense bien el segundo punto. La información literaria que contiene es apocalíptica. Son documentos antiguos que se ven muy reflejados. Fíjense bien, este tipo de documentación la podemos encontrar tanto en el cristianismo antiguo de esa época y en el judaísmo. Este tipo de documentación apocalíptica, existen muchos libros que pertenecen a las tradiciones judías y tienen aproximadamente 200 años antes de Cristo, hasta 200 años después de Cristo. Entonces, el libro de Apocalipsis, o con este nombre que lleva el Apocalipsis de Juan, no es el único documento que podemos encontrar con este tipo de contexto, ¿no? De grotesco, de revelación aparentemente, de profecías. No es el único documento. Existen muchos, arqueológicamente existen muchos documentos. Uno de los que tenemos ahí presentes, porque lo tenemos en el documento bíblico, pues es el libro de Daniel. Ese se pudiera considerar como uno antes de la era cristiana, que fue escrito aproximadamente en el año 170 antes de Cristo, el libro de Daniel. Y por ahí tenemos también los libros apócrifos, que está el libro de Enoc, y creo que por ahí anda otro, ahorita no me acuerdo bien. Y después o posteriormente, pues tenemos más libros del Apocalipsis. Existen muchos documentos. Eso es algo que nosotros tenemos que observar, que históricamente, arqueológicamente, es como si fuera un lenguaje normal en estas épocas. 200 años antes de Cristo al 200 años después de Cristo. Existen muchos documentos que llevan este nombre de Apocalipsis. Ahora, como tercer punto, su simbología es grotesca. Describe imágenes, metáforas, violencia, destrucción, muerte y juicios, con un contexto de persecución. Toda la historia que nos está narrando el Apocalipsis tiene que ver con eventos de persecución. Ahora, aquí la pregunta sería si estamos analizando que es entre el año 50 y 60 después de Cristo, recordemos que para el mundo cristiano antiguo o primitivo fueron épocas de mucha persecución. Y esto tiene que ser una clave para poder interpretar para quién fue escrito el Apocalipsis. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de llevarnos o de anotarlo, debemos de observarlo. Dice, el cuarto punto dice, es la respuesta reactiva de los cristianos y judíos perseguidos por el pueblo romano. Una manera de alzar la voz era escribir este tipo de documentos de una manera simbólica, de una manera metafórica, de que Dios estaba con ellos, tanto con los cristianos como con los judíos, que en esa época fueron perseguidos y asesinados por Roma. Entonces, su manera de alzar su voz o de denunciar a Roma como no ser un pueblo de Dios o un pueblo elegido era escribir este tipo de documentos y decir que en un futuro Dios los iba a destruir y que Dios iba a volver a levantar a su pueblo, que en este caso pues era el pueblo judío,
Y en el segundo caso, pues era ser el pueblo de Cristo. A pesar de toda la persecución que ellos estaban viviendo, obviamente esto se los estoy hablando de una manera más clara, ellos lo decían de manera simbólica, al final de cuentas o al final de los días, el Rey de Reyes y el Señor de Señores les iba a dar su recompensa. Entonces, el último punto, el número 5, es que es un libro 100% político. Eso es algo que nosotros debemos entender. No es un libro religioso. Eso es algo que nosotros debemos de tener bien en claro. Y tiene un propósito el por qué la Iglesia Católica haya ingresado este documento en el libro que actualmente hoy conocemos como la Biblia. Ahora vamos a regresar nuevamente a una sesión de preguntas. Tiene que ser corto, 1 o 2 minutitos, y después vamos a continuar con la introducción del documento. Entonces, chicos, Aleida, ¿para quién fue escrito el Apocalipsis, según lo que nosotros vimos ahorita ahí en esa pequeña introducción? Bueno, a mi entender, el Apocalipsis en esos momentos que fue redactado y empezó, es uno de los libros del Pentateuco, que es el libro de Daniel, que es ese, el Apocalipsis. El de Juan, pues se le llama Revelaciones. Pues en el Apocalipsis, en esos momentos no había la capacidad intelectual para poderlo entender, de forma tal que la iglesia, primero los mismos judíos, lo utilizaron para controlar y manipular, como tú dijiste, a nivel político y también económico. Cuando llega Constantino, ocurre lo mismo, pero tampoco ese pueblo. Por tanto, a mi entender, mi percepción es que precisamente ese libro, a pesar de todo lo que ya todos sabemos, de que pues para incrementar el motor, el temor, para controlar, para manipular, para controlar a través del miedo, se escribió para estos tiempos, para estos tiempos. Por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo. Desde mi punto de vista, y esa es mi contestación, se escribió para estas generaciones de estos tiempos de los que nosotros somos parte. Esa es mi respuesta. Ok, está bien, Aleida, gracias. A ver, Elvia. Ay, pues no sé, con ese aspecto de poco conocimiento sobre eso, yo escuchaba de diferentes corrientes que, por ejemplo, de las raíces hebreas, que fue escrito para el tiempo de los hebreos, o sea, de la comunidad judía, incluyendo los seguidores de Jesús de Cristo, que son de esa cultura. Los romanos los perseguían. Entonces, a mí lo que me llama la atención es, como decía Leida, que también se aplica para este tiempo. ¿Por qué? Yo creo que cuando hay manipulación, ya sea de todos los frentes, político, religioso, económico, aplica para todos los tiempos, para antes y para ahora, y mientras siga eso dominando el planeta, se aplica, toda esa oscuridad se aplica en cualquier tiempo. Entonces fue escrito en ese momento para ellos, muy claramente, como tú lo has dicho, perseguidos por los romanos, pero ahora en este tiempo, ¿cuál es el sistema político? Muy parecido, o igual o peor al tiempo de los romanos, ¿verdad? Más o menos así. Sí, muy bien, Elvia, muchas gracias. A ver, Leonor. Pues se supone que debería ser para todo el mundo, ¿no? Para todas las personas, ya es que la Biblia es para todo el mundo. Pues dependiendo también el significado que uno le dé y la interpretación, cada cual interpreta como quiera, si es que ese libro de Apocalipsis se deja, digamos, entender o comprender, porque la verdad es bien difícil y bien complicado de entender y de pronto
con esa intención fue escrito, ¿no? De pronto para que la gente no lo entendiera y entrara en ese terror o en ese miedo de no leerlo. Pero sí podríamos decir que ahí hay mucha verdad y hay mucha revelación. Entonces fue escrito para todo el mundo, como la Biblia fue escrita, se supone así haya sido manipulada para todo el mundo. Así es, fíjense, algo que es lo que yo les decía, algo que nosotros siempre debemos de tener bien en claro cuando vamos a leer este documento y sobre todo este documento, es que el libro realmente no fue escrito para nosotros, no fue escrito para esta época. En esa época del Apocalipsis estaban persiguiendo a los cristianos y a los judíos de esa época, entre el año 50 al año 100 después de Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que sí es un libro complicado, sí es un libro complicado porque no fue escrito para nosotros en esta época. Por eso nosotros tenemos que regresar. Para poderlo entender, necesitamos regresar a lo que ellos estaban viviendo en esa época. Y de esa manera nosotros podemos interpretar. Ahora, si ustedes recuerdan, al principio yo les dije que este documento vamos a hacer una interpretación holística. Es decir, vamos a tratar de interpretar lo que sucedió en esa época con los eventos que nosotros estamos viviendo actualmente. Pero lo que debemos de tener bien en claro es que ese documento no fue escrito para nosotros. Y obviamente tiene un propósito de que se haya agregado al documento bíblico y que se nos enseña como palabra de Dios. Por ahí ya fueron aventando claves que tiene que ver con causar control mental, con causar temor a las personas ignorantes de esa época, precisamente a ese tipo de cristianos que no les quedó otra opción. Una era huir al desierto, que es lo que nosotros hemos encontrado con los documentos de Qumran en el Mar Muerto y los documentos de Nag Hammadi en Nag Hammadi en Egipto. Entonces, la historia nos está contando que muchos cristianos que no se quisieron someter al pueblo romano a través de la Iglesia Católica huyeron a las montañas o al desierto en Egipto. Otros no les quedó otra opción más que unirse a la Iglesia Católica. Si no era huir, iban a ser asesinados por ser herejes y por estar en contra del reino de Dios, que en ese tiempo pues era el que estaba imponiendo Roma, que es la Iglesia Católica. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, que creo que con esto contestamos nuevamente la segunda pregunta, es que ese libro no fue escrito para nosotros. Cuando ellos se mandaban este documento entre los mismos cristianos, que en este caso tiene que ver las iglesias de las que se mencionan, las iglesias de Asia, ellos sí entendían el documento. Ellos sí entendían quién era la bestia. Ellos sí entendían quién era el anticristo. Ellos sí lo entendían. No es que en esa época ellos no entendieran. Este vocabulario lo introducieron en el documento, era para poder alzar la voz y de cierta manera también encontrar consuelo de que algún día Dios iba a hacer juicio con esas personas malvadas, con esos gobernantes de Roma que los estaban persiguiendo. Cuando ellos recibían la carta y leían toda la simbología, ellos lo entendían. Es como, por ejemplo, hoy en la actualidad, cada país y cada región, y sobre todo en Latinoamérica, hablamos un solo idioma, hablamos español, pero cada región tiene sus propios modismos, su manera de interpretar. Ahora sí que su contracción de palabras, en lugar de decir, no sé, por ejemplo, ahora acá en México que pasó lo de la Casa de los Famosos, no escribían toda la clase de la Casa de los Famosos, sino que ponían nada más las iniciales. L, C, D, F, así, L, C, D, F, algo así, que significaba pues la Casa de los Famosos.
Si ustedes regresan a, no sé, al año 500 atrás, si ustedes le entregan un documento donde tenga este tipo de modismos, pues no lo van a entender. ¿Por qué? Porque son modismos que son solamente para nosotros en esta época que nosotros estamos viviendo. Entonces, algo que sí tiene que quedar bien claro es que ellos sí entendían este documento. Ellos sí lo entendían. Y el mensaje principal del libro era traer paz a los cristianos y a los judíos de esa época. Ellos al momento de leerlo les reconfortaba saber que en un futuro Dios iba a castigar pues a esas personas. A lo mejor en nuestra manera de verlo de una manera actual, a lo mejor como que no cuadra, como que decimos, ay, no, es que tanta violencia, la manera en que describe, que habla acerca de los 144,000, acerca del 666, acerca de esto, acerca del otro, ellos lo entendían y esa manera de describirlo, pues a ellos les hacía sentir paz. En realidad, el documento pudiéramos considerarlo como un documento de ciencia ficción. Así como hoy en la actualidad nosotros tenemos varias películas que el punto final de las películas es compartir un mensaje, es igual el libro de Apocalipsis. Es un libro de ciencia ficción que transmite un mensaje de redención al final para los cristianos y los judíos de esa época. Nuevamente les vuelvo a recordar, ese documento fue escrito para ellos, pero se puede hacer una interpretación holística, como mencionaba por ahí Elvia y Aleida. Podemos dimensionar la interpretación a nuestra época, pero puede ser, fíjense bien, esto es algo que tiene que quedar bien claro, puede ser que erremos en la interpretación, puede ser que nos equivoquemos. Y la pregunta sería, ¿estamos mal si erramos? No, no estamos mal. No estamos mal porque al final de cuentas, la interpretación de nosotros o la manera holística que nosotros le vamos a dar es que las personas puedan reflexionar cómo ellos están viviendo su vida hoy. ¿Están preparados para un evento de estas magnitudes? Si hay cosas en nuestra vida que nosotros debemos de cambiar. Ese debe de ser el mensaje final de este estudio que nosotros estamos realizando. Ahora, ¿cuál debería de ser la actitud de quien lee este libro? ¿Cuál debería de ser esta actitud? Precisamente no tener miedo, precisamente no estar aterrados de pensar que pues estos eventos apocalípticos, como nos lo han enseñado en las religiones, pues es la destrucción final del mundo, de la raza humana. No debemos de verlo así. Nuestra actitud debe de ser ¿qué está pasando con nosotros? Que era lo que les estaba mencionando. Si hay cosas en nuestra vida que nosotros debemos de cambiar, esa debe de ser la actitud al momento de estar leyendo este libro. Ahora, la pregunta, y esto es algo interesante, chicos, es saber quién escribió el libro de Apocalipsis. Y vamos a pasar a ese pequeño estudio o ese pequeño análisis de quién escribió el libro de Apocalipsis. Y nuevamente, chicos, algo que nosotros debemos de tener bien en claro es que no se sabe quién es el autor del libro de Apocalipsis. Religiosamente, en el ámbito eclesiástico, se nos ha enseñado que fue Juan el Amado, Juan el mismo que hemos estudiado en el libro secreto de Juan y Juan el Evangelista que aparece en el Nuevo Testamento. La realidad es que no se sabe si es Juan, el discípulo de Jesús. Lo único que se sabe por mención que aparece en este documento es que es un Juan, es un tal Juan de la isla de Patmos. Así es como nosotros debemos de entenderlo. Ahora, no se hace referencia de que Juan sea el discípulo de Jesús. El nombre de Juan en esa época era muy común y dice,
este Juan puede ser un posible maestro entre los cristianos primitivos. Ahora, por la simbología que tiene, muy probablemente también sea un maestro gnóstico. Esta frase que yo les menciono es mi interpretación. No quiere decir que sea verdad, pero muy probablemente por la simbología que utiliza. Dice, Juan puede ser también un posible nombre para ocultar la identidad de quien realmente escribió este documento. Es para ocultar al personaje de que pudiera ser asesinado por Roma, de que lo pudieran encontrar. Entonces le ponen Juan o el Apocalipsis de Juan. Muy probablemente sea un nombre clave de esa época. Y también se nos habla de que hay 3 Juanes. En el mismo capítulo 1 se hace mención de 3 Juanes. El capítulo 1 es solamente la introducción del libro de Apocalipsis. Y del 1 al 9 es un Juan que es el que realmente escribe todo el documento hasta el capítulo 12. Eso es algo interesante. Existe otro Juan de este mismo documento que es del capítulo 1, del versículo 4 al 8. Y el otro Juan, nosotros lo vemos reflejado del capítulo 1, del versículo 1 al 3. Todo el capítulo 1 del libro del Apocalipsis es la introducción de este mismo libro. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que existen 2 Apocalipsis en este mismo libro. El primero fue escrito en el tiempo de Nerón y el segundo se escribe 33 años después. El segundo documento o el segundo Apocalipsis aparece después del capítulo 12 en adelante. Y el capítulo 1 al capítulo 11 es un documento, es un solo libro también del libro de Apocalipsis. Eso es algo que nosotros debemos de tener bien claro. Y del 12 en adelante es en la época o en la era de Domiciano. El primer Apocalipsis es 100% judío, no pertenece al cristianismo primitivo. Está adaptado y forzado al cristianismo, haciendo referencia en metáfora acerca de la esclavitud de Egipto, porque habla acerca de las plagas y la liberación también. El segundo Apocalipsis que describe es al cristianismo primitivo, siendo perseguido por Roma. Y estos documentos se unificaron y pues aparece el documento que hoy tenemos en nuestras manos, que es el libro del Apocalipsis de Juan. Bueno, chicos, esta es toda la introducción. Esto es algo que nosotros debemos de tener bien presente cuando vamos a leer el documento de Apocalipsis. Vamos a pasar a la lectura para después pasar a una sesión de preguntas. Dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Si se fijan en el documento del libro secreto de Juan y en la mayoría de los documentos viene una pequeña biografía para que podamos discernir de qué Juan o de qué apóstol es el que está hablando. En el libro secreto de Juan hace bien la mención de que es hermano de Santiago y hermano de Jaime. Entonces, aquí en este documento solamente hace la mención de Juan. Por eso es que ahora sí que la arqueología o los estudiosos que profundizan la Biblia dicen, pues en realidad no está diciendo que Juan. Nosotros pensamos que es Juan el discípulo, porque eso es lo que nos han enseñado en la iglesia, pero la realidad es que no dice que Juan. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo
está cerca. Salutaciones a las 7 iglesias, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están adelante de su trono. Y aquí nosotros ya necesitamos ir observando la simbología, la interpretación que nosotros le vamos a dar ahorita a este capítulo. Habla acerca de 7 espíritus y debemos de encerrar el número 7. La palabra espíritus también tiene un simbolismo. Ahorita lo vamos a ver en estos mismos versículos más adelante. Fíjense bien lo que dice. Están delante del trono y de Jesucristo, el testigo y fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio. Fíjense bien cómo también hace la mención, que era lo que les decía, cómo ellos alzaban la voz, de alguna manera en su mismo mártir o persecución. Sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Ya no se encuentra ahí, dice que estaba. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, fíjense bien, aquí viene otra vez el símbolo, que es lo que vamos a estudiar. Vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, fíjense bien, en medio de los 7, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, otra vez nuevamente, chicos, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta manifestación de este personaje o esta descripción es muy semejante a lo que hemos leído en el libro secreto de Juan, de la visión que tiene precisamente Juan. Hay otros personajes como el caso de Enoc, otros personajes saliéndonos de este contexto del cristianismo. Arjuna también tiene una visión de estas magnitudes cuando él está hablando con Krishna. Entonces, obviamente es la manifestación, pudiéramos decirlo, de un Pijaradámas, muy probablemente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra ante mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.
ten las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio, fíjense otra vez, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí está revelando en realidad qué son las 7 iglesias. Ahora, chicos, antes de pasar a la otra diapositiva, bien rápido, es una pregunta rápida, igual 1 minuto, 2 minutos ya para empezar a hacer el cierre. ¿A qué se estará refiriendo con estas 7 estrellas? ¿A qué se estará refiriendo con estos 7 candeleros? ¿A qué se está refiriendo con esta simbología, chicos? Aleida. Ahí no tengo una respuesta práctica porque tengo otros conocimientos y van a ser bien disonantes a lo que estamos trabajando aquí. Dilo, Gracias. dilo. Tal vez voy para allá porque precisamente ese es el problema. Más adelante, Jesús, más adelante. Bueno, Gracias. Elvia. Bueno, como te comenté una vez, que he estado escuchando otros investigadores y me quedó siempre eso de que decían que las 7 iglesias, viéndolo de un gnosticismo primitivo, digámoslo, que eran los 7 logosoles que traemos todos, donde está registrado todas las experiencias y todo, y los 7 candelabros también se refiere a la ley universal por la que está regida todos los mundos. Son 7 leyes de luz que en este momento no me acuerdo una por una, pero me cuadró mucho porque no quiero andar desafiando de que, no, yo lo escuché y me cuadró, pero si me hubieras preguntado antes de lo que escuché, no sabría decirte, porque a mí siempre me quedó eso de las 7 iglesias, porque yo aterrizaba, decía yo, aquel tiempo, las 7 iglesias, era bien clarito de pues, lo que es ahora Turquía, y hay muchas historias sobre todo eso, y la Odisea, qué es lo que hacían, que comerciaban, tenían mucho comercio, o sea, mucho materialismo, todo eso. Cada vez que antes de haber escuchado lo que te acabo de decir, pues yo lo asociaba con justamente lo que nos está diciendo el Apocalipsis, escrito para aquellos días. Más o menos así, Jesús. Sí, muy bien, Elvia, muchas gracias. Leonor. La verdad no tengo una respuesta de pronto como hay que darla, porque tengo en mi mente, digamos, como enseñaron en la iglesia, en la cristiana. Por lo que dije antes, estudié teología y no sabría decirte, o sea, de pronto como esperes tú que yo dé una respuesta o los demás como la quieran escuchar. Eso es todo. Está bien. Está bien. Sí, nada más era pues una pregunta abierta. Podían decir absolutamente lo que quisieran. Como nuevamente les vuelvo a decir, esta interpretación que nosotros estamos haciendo es holística. Ahora, también muy probablemente, como les mencionaba, este personaje, Juan, muy probablemente también pertenezca al cristianismo antiguo del gnosticismo, por la simbología que utiliza, y por ahí es que nosotros vamos a hacer esta interpretación. Nos podemos equivocar, sí, nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, no es un documento escrito para nosotros, pero sí debe de dejarnos una enseñanza. Sí, Elvia, te escuchamos rápido, 1 minutito. Sí, ahí, ahora que tú nos das a entender lo del libro secreto de Juan, ahora yo puedo entender más. O sea, yo cuando empecé a leer el libro secreto de Juan, decía que Juan empezó a escribir o a escuchar recién de haberse ido
de haber resucitado Jesús el Cristo. Y el Apocalipsis, entre comillas, de Juan, fue mucho después de la resurrección. Entonces, ahora me quedan más respuestas, más o menos así. Sí, está bien, Elvia. Muy bien, chicos, vamos a pasar ya a las últimas diapositivas. Sí tiene una simbología mística, esotérica, y esotérica no tiene que ver a esas tienditas que vemos en Latinoamérica donde venden el pirul y las calaveras. El esoterismo quiere decir el conocimiento reservado solamente para los iniciados, para los preparados, para las personas que están atentas. El mensaje de Jesús en su momento cuando estuvo tenía mensajes esotéricos y tenía mensajes exotéricos. La palabra exotérica es un mensaje sencillo para la gente, para el pueblo, pero también tenía mensajes esotéricos, solamente para los verdaderos discípulos. Entonces, este tipo de simbología nos da a entender que era muy, muy gnóstico este personaje de Juan, sea o no sea el apóstol de Jesús. Entonces, obviamente los siete candeleros, las 7 iglesias, las 7 estrellas, y precisamente relacionado con el número 7, tiene que ver con los 7 logos solares, como lo había mencionado Elvia, y que tal vez Leonor también por ahí iba a interpretar. No, Leonor no. Ya me equivoqué, amigos. Aleida. Entonces, por ahí tal vez viene esta interpretación que Leida iba a hacer. Y tiene que ver con el chakra raíz, tiene que ver con el plexo solar, tiene que ver con el chakra de la sexualidad, con el corazón, el tercer ojo y la coronilla. Realmente el mensaje que nos estaba dando o que le está entregando ahí es que nosotros debemos estar equilibrados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, cómo nos alimentamos. Porque el estar en equilibrio con estas 7 luces o con estos 7 logos solares, si se fijan, decía que había uno de entre estas 7 estrellas, había un logo o una estrella que es semejante al Cristo. Ahí dice Jesucristo, pero dice que es semejante al Cristo. Y la única manera de lograr esa conexión con la divinidad es teniendo un equilibrio en estos 7 logos solares. Aquí viene más o menos acomodado. Normalmente estos 7 chakras, el control debe de iniciar de abajo hacia arriba. Muy imposible o muy difícilmente podemos iniciar de arriba hacia abajo. El ejercicio incluso puede ser tratar de controlarlos todos al mismo tiempo. Esto solamente se obtiene a través de la práctica e incluso pudiera ser a través de muchas encarnaciones. Ahora, con esto nosotros debemos de sentir pesar porque a lo mejor estamos viviendo de una manera desequilibrada. Pues no, realmente no. No hay por qué sentir temor, no hay por qué sentir pesar. Lo que sí debe de causar en nosotros es una reflexión, una introspección. ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo? Y si realmente estamos en búsqueda del conocimiento y si realmente estamos en búsqueda de esa conexión íntima con el ser, con el absoluto, con la divinidad, con el Cristo o como le llamen, entonces hay cambios que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida. Por ahí, como les mencionaba, se lee de abajo hacia arriba el Mahamudra, que es el chakra raíz, base de la columna, se representa en rojo. Después el elemento es tierra. Este logo solar o este chakra raíz, vemos muy reflejado el instinto de supervivencia y de seguridad. Los órganos, pues es el sistema digestivo inferior y las glándulas suprarrenales. Acá en la parte de arriba, que es el sacro,
está en color naranja. Su elemento es el agua y tiene que ver con la emoción, la energía, la sexualidad y la creatividad. Y los órganos es el sistema urinario, el vaso, gónadas, próstata, ovarios y testículos. Obviamente, cuando hay violencia, cuando estamos siendo guiados o poseídos por la sexualidad, para que se vayan abriendo estos logos solares debemos ir equilibrándolos. Y en su mayoría, pues muchos tenemos un desorden sexual pues muy violentado. Acá en el raíz, ahí se me olvidó también, dice que es el instinto de supervivencia. Muy probablemente cuando lo tenemos desequilibrado, pues tiene que ver mucho con el temor a nuestra manera de vivir. A todo le tenemos miedo. Cualquier nuevo emprendimiento, cualquier cambio de actitud, nos da miedo. Y ahí es donde nosotros tenemos que equilibrarlo. Ahí tenemos el plexo solar, el siguiente. Su color es el amarillo. Su elemento es el fuego y tiene que ver con la mente, poder y control. En sus órganos es el aparato digestivo superior, el páncreas, la vesícula y la vesícula biliar. Ahora, el siguiente es el corazón y está de color verde y su elemento es el aire. Y fíjense bien, tiene que ver con la devoción, el amor y la compasión. Esta frecuencia la podemos encontrar o la podemos identificar en el corazón, en el sistema circulatorio e inmunológico y el hígado. Después viene el chakra de la garganta, que es de color azul, y su elemento es el éter. Su función es el habla y tiene que ver con la tiroides, sistema linfático, pulmones, cuerdas vocales y oído. Después vamos subiendo al tercer ojo. Su color es el índigo. Su elemento es la luz Om. Y tiene que ver con la intuición, percepción y es percepción extrasensorial. Los órganos es el sistema endocrino, los ojos, glándula pineal y sistema nervioso. El último es el de la coronilla, su color es el blanco o violeta, el elemento es espacio Aum, que viene siendo el Om también. Al final de cuentas se pronuncian igual estos mantras. Funciones es la trascendencia y la conexión con la divinidad. Y aquí esto es algo interesante, chicos, porque a veces escuchamos a personas que dicen que ellos están haciendo ejercicios para abrir o despertar su tercer ojo e incluso hacen ejercicios para abrir lo que es la coronilla y tener la conexión con la divinidad, cuando en realidad el ejercicio empieza de abajo hacia arriba. Los órganos pues es el cerebro, la pituitaria y el cuerpo energético. Entonces, en realidad el mensaje que está transmitiendo este personaje que se manifiesta a Juan es que las personas que vayan a recibir este documento deben de esforzarse por lograr esa conexión con la divinidad a través del control de sus 7 logos solares. Ahora dice que hay uno semejante al Cristo. Ahí dice que es Jesucristo. Aquí la pregunta sería, ya para cerrar, chicos, y iniciar con la sesión de preguntas, ¿cuál sería este logo solar que ha sido depositado en el hombre y que es semejante al Cristo, al Creador? Nada más una persona, si quiere contestar, y ya pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, Aleida. Bueno, a mi entender, y no te equivocaste, por ahí era mi línea, pero no quería tirarme de eso porque no sabía hasta qué nivel, ¿verdad? Desde mi entender, esos 7 logosoles, que son los llamados chakras, que se mencionan en el Apocalipsis, son las 7 mismas iglesias, el Esmirna, todo esto.
que en la Torá y en el Zohar son las sefirot, las 7 sefirot, que las 4, tanto en los chakras, los 4 inferiores, empezando por el Kundalini, que es el séptimo. Esos son los planos inferiores que vienen siendo lo que está más pegado a la tierra, al mundo. Los 3 superiores son ya los planos espirituales. Pues hay uno que tú sabes que es el segundo chakra, que es el llamado tercer ojo, que es la glándula pineal. Ahí es donde se atribuye que coexiste la conciencia, el Cristo. Y tú sabes que en el cerebro, el líquido encefalorraquídeo es lo que se conoce como el Cristos, que baja a través de los 7 chakras y por ahí es otra línea. Pero a mi entender, ¿verdad? Desde mi punto de vista, está en ese logoso. Ok, muy bien. Interesante, sí, fíjate. Y eso es precisamente eso que acabas de mencionar, el Cristos o el ungido o ese aceite o ese líquido cefalorraquídeo. Esa es una interpretación. Y sí, sí tiene que ver. Pero recuerden también que cuando nosotros leemos el libro secreto de Juan, viene una interpretación diferente del Cristo. En el libro secreto de Juan, o más que nada en la gnosis, ¿no? En el gnosticismo. En el gnosticismo, el Cristo no tiene nada que ver con eso, ¿no? Precisamente como se nos enseña, con ese ungimiento, sino más bien con el Creador universal o una facción de el Dios, el Padre de todos, ahora sí que en su facción de Creador. Ahora, ¿cómo podemos interpretar al Cristo cuando se manifestó en la tierra con Jesús? Su comportamiento de él tiene que ver mucho con la compasión y el amor. Y dice que uno de los logos solares era muy semejante a Cristo. Y obviamente pues lo podemos ver en el verde, ¿no? Que es el del corazón, donde dice que su frecuencia o una de sus funciones es la devoción, el amor y la compasión. Ahora, la palabra devoción aquí tiene mucho que ver con las ramas hinduistas. Existe una rama del yoga que fue enseñada por Krishna a Arjuna, un sendero del yoga que es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, traducido en español, es el sendero de la devoción. Esta práctica del yoga nos habla o nos enseña de que nosotros debemos amar a todos los seres sin importar si es un pequeño animalito o un pequeño microbio que muy apenas tiene las capacidades de arrastrarse hasta personajes con vida de una especie muy desarrollada. Si nosotros respetamos la vida, si nosotros les amamos y les servimos de manera desinteresada, sin esperar recibir algo a cambio, entonces estamos practicando el servicio devocional, porque cuando nosotros estamos al servicio de otras personas, solamente estamos al servicio de Dios. Este es el sendero devocional. Entonces, esa es mi interpretación cuando hace mención de que hay un logo que es muy semejante. Ahora, lo podemos comparar mucho cuando leímos el libro secreto de Juan, cuando Dios o el Padre de todos introduce una pequeña chispa en el cuerpo de Adán que va a servir de ayuda porque Adán en esos momentos se encuentra en el sueño profundo y hace referencia de que el mismo Padre de todos o una pequeña partícula de él es depositada en el cuerpo de Adán, que es el pensamiento posterior iluminado o la epinoia o la chispa divina, como nosotros la conocemos. Posteriormente, en el libro secreto de Juan, dice que trata de atraparla nuevamente el primer gobernante que la está buscando dentro de Adán.
y dice que dentro de sus costillas, dentro de su tórax, trata de buscar esa chispa divina porque la quiere tomar, la quiere poseer para él, para sí mismo, para el primer gobernante. Entonces, esa es mi interpretación, chicos. Nada más vamos a cerrar con esto de que realmente las 7 iglesias, los 7 logos solares, las 7 estrellas, es una simbología esotérica solamente para los verdaderos discípulos que sí podían entenderlo. Muy probablemente sea un maestro gnóstico, por eso tiene esta misma simbología, por eso el Apocalipsis tiene muchos simbolismos y por ahí es la corriente que nosotros vamos a agarrar para darle una interpretación holística al libro del Apocalipsis. Entonces, chicos, aquí cerramos el primer capítulo y la introducción y vamos a pasar bien rápido a la sesión de preguntas, chicos. A ver, la señora de Matías o no sé quién esté ahí, si me puede repetir la pregunta que hizo durante la exposición. Yo estaba escuché hace rato donde decían de que el Apocalipsis estaban planteando que el Apocalipsis no fue escrito para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo me pregunto cómo puedo entender yo eso? Porque la salvación de Jesucristo, a través de Jesucristo, ¿para quién vino? Vino para todos, ¿no es cierto? Para gentiles y no gentiles. Vino para todos. Entonces, no puedo comprender cómo el Apocalipsis, entonces, que es la revelación del fin de los tiempos, cómo entonces, ¿para quién fue escrito entonces si no fue para todos? Esa era la pregunta que yo había hecho. Ah, muy bien. Fíjese, no sé si la puede poner ahí mute tantito para que no se filtre el ruido. Esa pregunta sí es importante y lo primero que debemos de dejar bien en claro es que las personas que nos encontramos aquí y faltaron otras personas, nosotros ya no pertenecemos al ámbito religioso. Nosotros no creemos en ninguna organización eclesiástica. Entonces, por eso es que nosotros estamos dando esta interpretación del Apocalipsis. Ahora, nosotros en este proceso que estamos pasando, se le nombra como despertar de conciencia o despertar espiritual, nosotros no creemos que Jesús vino a salvar a la raza humana a través de su muerte y pues sí, su muerte en la cruz. Nosotros vemos a Jesús como un mensajero enviado de otras humanidades de las cuales no se encuentra el caos o el error. Era importante que Jesús viniera a este mundo, a este plano material o físico, para enseñarnos y demostrarnos cómo debe de ser la manera de pensar, la manera de actuar de los humanos. El único reflejo que nosotros teníamos de cómo vivir la vida era a través de la violencia. Nosotros aquí en este grupo denunciamos a Jehová como un impostor. Él no es el Dios verdadero y ni tampoco es el Padre de Jesús. Entonces, por eso nosotros le estamos dando esta interpretación al Apocalipsis con bases o estudios fuera del ámbito religioso. Ahora, algo que sí no quedó claro y tal vez sería bueno mencionarlo es que el propósito de que el Apocalipsis haya entrado en este documento de la Biblia por parte de la Iglesia Apostólica y Romana realmente era para causar temor y terror a los fieles de la Iglesia romana o de los católicos. Ese realmente fue el propósito. Al tener una descripción muy grotesca, ese documento se iba a utilizar para aquellas personas que no se querían enlistar ahora sí que en las tropas romanas para poder ir y combatir a otros pueblos. Utilizaron
ahora sí que la palabra de Jesús o la palabra del Cristo para infligir, ¿sí se dice así? Infligir temor en los feligreses y manipularlos y obligarlos para llevarlos a la guerra. Primeramente, que no tuvieran miedo de morir, porque como estaban obedeciendo al líder religioso o al padre o al cura, ellos ya tenían una recompensa en el cielo por morir defendiendo a su patria y a su nación. El segundo término también por el cual fue incluido tanto el Antiguo Testamento y esta parte del Apocalipsis es para tener un control mental, como les mencionaba, en los fieles para que no levantaran la voz a sus líderes, ya que ellos eran elegidos de Dios. Entonces, este es el propósito principal por el cual se introduce el libro de Apocalipsis en la Biblia, porque las personas de esa época o que se unieron a la fuerza al cristianismo, de esa manera como la Biblia es palabra de Dios, entonces no pueden refutarla. Al contrario, tienen que someterse, tienen que obedecer lo que el líder y el pastor les está mandando y les está ordenando. De una manera ciega, entregar sus vidas por completo a la iglesia, en este caso, pues para las guerras. Si no estabas de acuerdo, eres considerado hereje, por lo cual pues eras asesinado, te quemaban, o te mataban a pedradas, o te ejecutaban cortándote la cabeza o muchas atrocidades, que se le conoce, esa era como el oscurantismo. La época de la Inquisición, una época muy, muy oscura para la humanidad. Entonces, realmente con ese propósito, con esa visión, lo hizo la Iglesia Católica. Con esa visión lo hizo. Hoy en la actualidad, como ustedes lo acaban de mencionar, podemos darle otra interpretación. Una interpretación que pueda ayudarnos a tener una reflexión de qué estoy haciendo con mi vida, qué está pasando, o sea, qué estoy haciendo. Realmente hay cosas en mi vida que no están bien y necesito cambiar. Esa debe de ser la reflexión cuando nosotros estemos estudiando el libro de Apocalipsis. Entonces, ahí tal vez el grupo no, ahí la señora de Matías tal vez no te explicó bien la visión que nosotros tenemos en el grupo. No es una visión eclesiástica, no pertenecemos a ninguna iglesia. Aquí en este grupo nosotros somos libres de hablar, de exponer, obviamente siempre y cuando estemos bien fundamentados con lo que nosotros estamos leyendo o estudiando. Ahora sí que nuestro ámbito o nuestra línea es la investigación, pero obviamente siempre creyendo que existe vida en otros planetas. Siempre creyendo que no somos el centro del universo y que hay una historia anterior a nosotros, que Adán no es el primer hombre, sino que antes de Adán hubo otras humanidades. Esa es la visión que nosotros tenemos, y ahí hacemos mezcla del hinduismo, del budismo, del gnosticismo, culturas ancestrales de las Américas, y tratamos de hacer un sincretismo, mas no somos una organización. No existe un líder, no hay nadie a quien seguir, simplemente la introspección, la reflexión. Esa siempre va a ser la invitación en este grupo que nosotros formamos. Por ahí la suegra de Matías. No sé si... Sí. Sí sé, algo me explicó Nancy acá de cómo es lo que ustedes están estudiando y transmitiendo, y cuál es el concepto que ustedes tienen. Yo totalmente de acuerdo con eso no estoy. Muchas cosas que sí, que he mirado videos que me mandó mi hija, que donde sí estoy de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, con referencia al Antiguo Testamento, cuando Jehová, yo siempre tuve esa duda en mi corazón,
siempre, siempre, de que por qué Jehová parecía un Dios, por un lado tan misericordioso y por otro lado tan tirano, ¿no? Digámosle, tan perverso, ¿no? Porque yo he leído el Viejo Testamento y ahora con más razón lo estoy leyendo mucho más, y vos vas viendo cosas que no encajan con el verdadero Jesús, con Jesucristo, ¿no? Y con su mensaje. Es muy diferente. Pero también el Antiguo Testamento también te habla de un Dios, o de una fuerza, como ustedes quieran llamarlo, que tenía misericordia y que le enseñaba a su pueblo a practicar la misericordia, el perdón, la justicia. Entonces, ese es lo que a mí me da vuelta, y es lo que da vuelta a mi cabeza. Y yo entiendo y tengo el concepto de que en el Antiguo Testamento hay dos mensajes, hay dos dioses hablando, y está tan mezclado todo, y tan bien mezclado todo, que vos no te das cuenta cuando lo que yo entiendo. Yo te estoy hablando del punto que yo comprendo. Está tan mezclado todo que cuando vos te lees así nomás, tomas todo como si fuese un solo mensaje. Cuando vos te pones a analizar y vas comparando con lo que decía Jesucristo, te das cuenta de que hay como dos fuerzas hablando, llamémosle así, dos fuerzas hablando. La fuerza que yo interpreto que es la verdadera, la creadora, la que nosotros solemos llamar Dios verdadero, y después tenemos hablando la otra fuerza que es la que se metió en medio de todos los mensajes, y el que conocen el Viejo Testamento más o menos deben saber, ¿no?, de lo que yo estoy hablando, cuáles eran los mensajes que había. Por ejemplo, pongamos, cuando Dios o Jehová, llamémosle Jehová, les mandaba que vayan a tomar tierras, que saqueen, que maten, que maten los niños. Bueno, ese Dios no encaja en el Viejo Testamento aún cuando Dios les habla y le dice que ellos tienen que tener misericordia, por ejemplo, al extranjero, porque dice en el Antiguo Testamento. Ahora no tengo las citas para citártela, pero ahí dice también, entonces no encaja, y ese es lo que yo pienso, y yo me estoy entendiendo, y siempre tuve esa duda, de que hay dos fuerzas hablando, el verdadero Dios, el ser de luz, y después el otro, y está tan mezclado todo, o lo han mezclado tanto todo en este consejo de Nicea, lo han mezclado tanto y tan bien, que uno no sabe cuándo está hablando uno y cuándo está hablando el otro, si no lo comparas con el Nuevo Testamento, que es la palabra de Jesucristo. ¿Necesito responder? Sí, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Suegra de Matías, ¿cuál es tu nombre? Verónica. Ah, mira, Verónica, mira, te voy a extender una invitación. En el mes de noviembre, en mi cuenta de TikTok, voy a iniciar con un estudio de un libro. Es un libro apócrifo que lleva por nombre El Libro Secreto de Juan. Esa estructura mental que tú tienes o la conclusión a la que tú has llegado, ese libro te va a dar todas las respuestas o va a acomodar tus ideas que tú has estado pensando. Se llama El Libro Secreto de Juan. Ahorita yo por mi trabajo, yo estoy viajando mucho, estoy saliendo mucho de viaje y ya nada más llego los fines de semana y para mí sí es un poquito cansado, pero yo me voy a desocupar en noviembre. Este estudio del Libro Secreto de Juan ya lo he hecho en YouTube, por ahí están los videos. Ahí más adelante, si quieres, te mando los enlaces para que vayas viéndolos. Y si quieres participar en este estudio del Libro Secreto de Juan, voy a iniciar en noviembre. En noviembre voy a iniciar en TikTok y ahí vamos a darle lectura al Libro Secreto de Juan, y creo que puede ayudarte a acomodar las ideas, esa estructura que tú traes de que has estado atando cabos, teniendo conjeturas. Y estoy seguro que ese libro te va a dar las respuestas, va a acomodar completamente tus ideas y ya de ahí entonces pues nos vas a entender un poquito mejor.
Muchas gracias, Matías. Muchos tenemos ese mismo pensamiento, iniciamos así. De mi parte, yo te puedo decir qué bueno que llegaste a este grupo. Aquí no te vamos a imponer un tipo de pensamiento, simplemente la invitación es investigar. Ahí, Aleida, si me ayudas ahí con el micro. La invitación siempre va a ser a que tú puedas investigar por tu propia cuenta, que le hagas caso a tu corazonada. No hay una verdad absoluta. La única verdad absoluta es la que tú misma te vas a ir formando conforme tú vayas haciendo tu estudio. Entonces, yo te invito, como te digo nuevamente, va a ser en noviembre, te invito a que me sigas en TikTok. Aquellas personas que están interesadas en participar en el estudio del libro secreto de Juan, en este momento les invito a que se unan a mi cuenta de TikTok. Ahí voy a empezar a hacer live con el estudio del libro secreto de Juan. Va a ser aproximadamente igual 1 hora y media. Y es un libro interesante, fascinante. La mayoría de las preguntas que nosotros tenemos existenciales, ese libro las responde, da respuesta. Es muy parecido al Apocalipsis porque tiene mucha simbología, pero es una simbología que la vamos a ir descifrando mientras leemos el documento. Entonces se extiende la invitación abiertamente, pero necesitas seguirme en mi cuenta de TikTok. Ahí en la parte de abajo les voy a dejar, en la descripción les voy a dejar el enlace para que me sigan. Por ahí les voy a dejar unas imágenes de cómo pueden encontrarme como Sabiduría Espiritual _Mosía, igual que el canal de YouTube. Así estoy en TikTok. Ahí me pueden seguir. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle ahí con la suegra de Matías. Vamos a pasar ya para hacer un cierre general. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta acerca de lo que nosotros vimos con el libro con este primer capítulo e introducción del libro de Apocalipsis. Hola. Hola. Yo soy Nancy, la señora de Matías. Ok. Bueno, como yo te había comentado a vos que primero nosotros estuvimos en la iglesia, por decirlo cristiana, después de la cristiana pasamos a una iglesia, a una de Libana, que, ¿cómo crees que se llamaba más la iglesia? ¿Libana? Ah, bueno, y ahí te enseñaban, en esa iglesia te enseñaban Torah, ¿no? Porque Claro. ellos te enseñan Torah, todo lo que es Torah. Y bueno, y ellos tenían menorá, que es una menorá de 7 brazos. Después tenían otro. O sea, tenían todas las costumbres rabínicas, todas las costumbres judías y todo lo que ellos hacen y tenían o sea, el shofar. También el shofar de 7 brazos. Y bueno, y ahora estaban haciendo las fiestas de las cabañas, ¿no? Porque bueno, yo sigo en el grupo todavía. Y bueno, estaban mandando la foto que estaban haciendo la fiesta de las cabañas, eso, ¿ves? Que eso está en el Antiguo Testamento también, ¿ves? Y yo con mi mamá hicimos 3 fiestas, pesas, panes y levadura, y después ¿cuál era la otra? Y cuando fuimos pues allá, cuando han hecho las reuniones, y otra fiesta más que sí, sí, una vigilia. Y bueno, y fuimos. Y después de ahí ya bueno, y nosotros después yo empecé a buscar, ¿ves? Porque yo me salí de la iglesia cristiana, porque yo vi un video que se llama Ginny Staley, que se llama el video Crisis de Identidad. Bueno, él te explica todo con la Biblia, ¿no? Y bueno, y ahí Ginny Staley te dice que los cristianos adoran al Dios Sol, ¿no? Él te explica ahí que es que una piedra que cayó del cielo, ¿ves? Una piedra negra, y bueno, esas piedras hoy las tienen los ilamitas, que es la Meca, ¿no? Bueno, y ahí ellos se basan que ellos adoran a ese Dios, al Dios Sol. Entonces, bueno, yo me salí de la iglesia cristiana y yo empecé a escucharlo Ginny Staley.
Ginny Staley, que hizo un video que se llama Crisis de Identidad, no sé si alguien lo vio por ahí. Y bueno, y yo empecé a escucharlo él, después empecé a seguir a la Katy Gómez, que te hablaba de la Torá. Bueno, yo decía, bueno, esto te enciende los mandamientos, ¿no? Porque hay una parte cuando Jesucristo dice, no piensen que yo he venido a abolir la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que los haga y lo enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y bueno, entonces yo decía, bueno, entonces estos están enseñando los mandamientos que son del Padre, decía yo. Entonces están, no sé, capaz que están bien. Empezamos a guardar el sábado, a hacer, viste, lo que ellos lo que la palabra de Dios decía, ¿no? De acuerdo a lo que claro, estamos entendiendo nosotros, claro, la Torah, a través de eso, de la enseñanza, pero comparando siempre con la Biblia, ¿no? Claro, con la palabra, ¿ves? Sí. Y bueno, y le decían, ellos cuando íbamos a la reunión te hablaban mucho de Moshe, ellos le decían Moshe, ¿no? Moshe decía, que Moshe, después una parte también cuando Jesucristo iba a la sinagoga los días de reposo a enseñar, o sea, los mandamientos de Dios. Y ellos decían que bueno, que Jesucristo no había venido a abolir los mandamientos de Dios, sino que Jesucristo había venido a romper los mandamientos rabínicos, porque dice ellos que en el Mar Muerto se encontraron un manuscrito también que hablaba de los mandamientos rabínicos, como era que no tenías que levantar espiga o lavarte las manos, viste, todos esos mandamientos rabínicos, que no podías caminar no sé cuántos metros más. Bueno, que eso es lo que Jesucristo había venido a romper, no es que él había venido a romper los mandamientos de Moisés, o los mandamientos de su padre Jehová, como ellos dicen. Ellos le dicen Elohim, o le dicen Elohim, ¿no? Elohim le dice. Entonces, bueno, nosotros decíamos, bueno, acá estamos bien, porque acá te enseñan los mandamientos de Dios, y bueno, ¿ves? Y después yo empecé a buscar por internet, porque yo decía, ¿por qué prenden vela si Jesucristo nunca prendió vela en Shabbat? ¿Ves? Porque ellos prenden antes de empezar el Shabbat, ellos prendían vela, después hacían el Shema Israel, y decían Shema Israel, Elohim uno es, Elohim, ¿ves? Esa oración que ellos hacen. Y bueno, y después compartían un pedacito de pan y un pedacito de vino cuando terminaba la reunión, que representaba la sangre y el cuerpo de Cristo. Y bueno, y como que no parecían sí, raras, chicas. no parecía raro a nosotros. Y bueno, y después dejamos de ir, ¿no? Dejamos de ir, y yo empecé a buscar por mi propia cuenta, ¿ves? Empecé a buscar por mi propia cuenta, después así llegué al libro de Génesis, que Génesis te hablaba de los ángeles caídos, y yo decía, o sea, porque te habla una partecita nomás, y después ya no te habla más, te toca una sola parte, los ángeles caídos que vinieron, y bueno, y embarazaron a las mujeres, ¿no? Y yo decía, ve, ¿y esto qué? Después ya había escuchado a una mujer de YouTube también, no me acuerdo cómo se llama, que ella te hablaba de los dioses sumerios, ¿no? De los dioses sumerios, que encontraron unas tablillas de los dioses sumerios, y que tenía mucha referencia con el Antiguo Testamento. Mucha similitud, claro. O sea, ¿ves? Y bueno, yo decía, ¿ves por qué? Decía, si que no, Adán y Eva son los primeros seres humanos que Dios creó supuestamente. Y bueno, yo de ahí empecé a buscar ver, o sea, Génesis, o lo sé, y de ahí me empezó a salir los dos Génesis, o por qué dice que cuando Caín mata a su hermano, Jehová le dice que se esconda de los que le quieren matar, pero si no había nadie, ¿no? No había nadie que lo pueda matar. Entonces yo decía, ¿por qué dice eso? Y bueno, yo de ahí empecé a buscar, y después yo de ahí llegué al canal ¿cómo se llama? De Flecha Antigua, ¿ves? De Flecha Antigua, que te habla de unos seres extraterrenos, y yo decía, de los aliens, yo decía, seres extraterrenos, decía yo, ¿ves? Pero realmente hay seres ahí arriba extraterrestres, decía yo, ¿ves? Porque nos enseñan que nosotros somos los únicos que existimos en este mundo, ¿no? Y así y empecé a escuchar Flecha Antigua,
y después que decía que Jehová no era el Dios verdadero. Y bueno, y después, bueno, llegué a tu canal porque hay una parte que vos salís con Flecha Antigua. Y bueno, después me comuniqué con vos. Después que te habla de la reencarnación, de cuando las personas mueren, que como que reencarnan de nuevo, ¿no? Y yo decía, ¿será cierto esto? O sea, y eso no está en la Biblia tampoco, ¿no? De la reencarnación. Eso no sé dónde estará, si estará en algún libro apócrifo, como dicen, pero y todas esas dudas me empezaron a dar vuelta en mi cabeza también a mí. Y bueno, y así. Bueno, muy bien. Miren, el tiempo ya ya se acabó. Nada más, Sí. Normalmente el estudio lo hacemos de 1 hora y media. Nuevamente les vuelvo a mencionar ahí a la suegra de Matías, a la esposa de Matías y a los que estén ahí, les invito ahí en el canal. Siento yo que el libro secreto de Juan va a dar respuestas, va a acomodar sus ideas de todo eso que ustedes han estado pensando, que han estado estructurando. El libro secreto de Juan tiene las respuestas a esas preguntas. Nuevamente pueden ver los videos ahí en mi canal. Por ahí te voy a mandar el enlace de precisamente de las clases virtuales que hemos tenido. Y en noviembre voy a iniciar con la exposición en TikTok de las clases del libro secreto de Juan. Entonces, muchas gracias por habernos compartido esa información de cómo llegaste al canal. Te agradezco también que estés aquí. Ya nada más vamos a hacer el cierre. Vamos a darle el tiempo a Elvia y a Leonor si tienen algo que decir y ya terminamos, chicos, ya porque ya es muy, muy tarde. Elvia. No, yo ya no, después era de lo que estaba hablando la compañera, pero no, ya no. En otra ocasión. Y con referente a lo del Apocalipsis. No, todo muy claro, muy interesante. Muy bueno todo, gracias. Muy bien, Leonor. Gracias por la enseñanza. Me cuesta trabajo, digamos, entender lo de los 7 chakras. Para mí, digamos, todo esto es nuevo porque estuve más de 22 años en el cristianismo. Tengo una hija que ella estudió todo esto, lo que es del hinduismo y todo esto, entonces me cuesta, lo estoy procesando, ¿cierto? Pero creo que más adelante ya, digamos, lo voy a entender como debe ser. Muchas gracias por la enseñanza. El Apocalipsis es un libro muy interesante, es un libro que se le puede aprender muchísimo. Igual en el cristianismo le enseñaron a uno que si uno tiene el Espíritu Santo, uno va a entender cómo debe ser el Apocalipsis, y eso es una gran mentira. Ahí voy aprendiendo cada día, y Jesús, gracias por esta enseñanza. Gracias a ustedes por acompañarme, por darse esa oportunidad de venir. No pensé que nos fuéramos a extender tanto. Nuevamente hacemos el cierre, chicos. El libro de Apocalipsis siempre debemos de tener los pies en la tierra. O sea, debemos estar conscientes de que ese libro no fue escrito para nosotros. Fue escrito para los cristianos de esa época y para los judíos de esa época, de entre el año 50 al 100. Era un mensaje de esperanza. El libro de Apocalipsis, para ellos en esa época, por muy grotesco que nosotros lo veamos y con mucha simbología horrenda aparentemente, era un libro de esperanza que realmente a ellos les llevaba paz y tranquilidad, porque la promesa era que si ellos soportaban la tribulación, al final de cuentas ellos iban a ser transformados, el Cristo se iba a encarnar en ellos y ellos iban a recibir la recompensa. En realidad era un libro de esperanza. Eso siempre debemos de tenerlo bien claro. No es un libro para nosotros. En la interpretación del Apocalipsis podemos errar, nos podemos equivocar, y eso no quiere decir que estemos mal. Al final, ¿cómo se le puede decir? La introspección o la reflexión al estudiar este libro debe de ser ¿qué tengo que cambiar yo? Hoy en la actualidad, si yo fuera perseguido, ¿estoy preparado para ese tipo de persecuciones? ¿Cómo vivo mi vida?
¿realmente soy feliz con lo que tengo? ¿Me gustaría cambiar ciertas cosas? Esa siempre debe de ser la reflexión al leer este tipo de documentos. Y pues chicos, de mi parte sería todo. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito a que me dejes tus comentarios, que me digas qué piensas acerca de lo que nosotros vimos. Te invito también a que puedas compartir esta información con otras personas. Y de mi parte, chicos, sería todo. Me despido. Nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego, chicos.